Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Yaguno, soy profesor en el área de factor humano y voy a platicarles de la sesión sobre reinventarse ante la crisis, el show debe continuar, con el caso ¿A qué te dedicas ahora? Es un caso descriptivo, narra la historia de una emprendedora que nace dentro del seno de una empresa familiar muy particular, la familia Ataide. Nayeli Ucha Ataide, nieta de uno de los principales promotores de espectáculos en México, crece dentro de la realidad del circo. Sin embargo, su abuelo, que había experimentado pues, muchos conflictos y dificultades en el manejo de la empresa familiar, habían experimentado desavenencias, conflictos, desencuentros, decide que no quiere que los herederos se vayan dedicando a la empresa familiar, pero sobre todo en particular las mujeres. Les prohíbe a Nayeli y a su hermana dedicarse al tema del circo. Y sin embargo, Nayeli desde el principio pues creciendo en esa realidad, tenía la ilusión de incursionar como empresaria en esa realidad. Eventualmente estudia la carrera de Derecho, animada porque la presión del abuelo, se casa con un médico interesante y bien y comienzan una relación y un día regresando de un viaje hacia Veracruz y tal, de la Ciudad de México, tienen un terrible accidente en carretera que le fragmenta la pierna en varios lugares y esto le implica pues, pasarse un buen rato de recuperación, intervenciones médicas, operaciones. De hecho, las operaciones han seguido, esto ocurre hace 20 años y sin embargo su operación número 16 la tuvo apenas hace un par de semanas. La presión que involucró esta situación en la familia, ya tener una hija, una primera hija pequeñita de 1 año cuando viene el accidente, la situación de la relación de la pareja se somete a mucha presión y eventualmente esto los lleva a experimentar un divorcio. Y es cuando ella decide que preferiría emprender que trabajar en un despacho de abogados. Y se le ocurre montar un show de bailarines cubanos para montarlo con amigos que había conocido a lo largo de su vida que montaban la Feria de San Marcos. Es muy interesante que a pesar de la prohibición del abuelo, ella desde muy pequeña, desde adolescente, comienza a escondidas a pedir trabajo a los amigos de la familia en las ferias como este estilo, la de Aguascalientes, la de San Marcos y otras, e inclusive Holiday on Ice empezó desde muy jovencita, desde adolescente, obviamente en las funciones más básicas, pero siempre albergando este sueño. Entonces, cuando viene el tema del accidente, ya terminó su carrera, ya vino todo el tema de su situación personal, emprende con este asunto y tiene un fracaso espectacular. Ahí es cuando se da cuenta que lo que conocía del negocio en realidad era la parte del glamour del espectáculo, pero debido a la prohibición del abuelo, en realidad no conocía todos los elementos de trastienda, el back office, la operación, la cobranza, el manejo de los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues está tratando de adaptarse con estas situaciones, se enfrenta a varios retos en este mismo tema de tratar de salir adelante. Por ejemplo, cuando montaba el espectáculo y de pronto alguno de los organizadores o alguna de las personas pues, que veían la logística de la feria necesitaban hablar con la producción de estos bailables, la buscaban, la encontraban, ella tenía 22 años en el momento, y la veían y le decían, oiga, por favor, necesitamos hablar con su mamá. ¿Cómo que con su mamá? Sí, es que queremos hablar con la persona responsable de todo esto. Pues soy yo, la empresaria, pero está usted muy jovencita. Entonces, desde muy pequeña le toca enfrentarse pues al prejuicio natural en estas cosas, a situaciones como creen algunos proveedores que le van a ayudar a desmontar pues, carpas y demás, y estos reciben su pago de desinstalación el día antes y en la madrugada se escapaban con el dinero ya habiendo cobrado y la dejaban con el problema de la carpa montada en lugares públicos donde las autoridades pues, imponían multas a quien no hubiera desmantelado toda su instalación al terminar la feria y cosas de este estilo. Entonces todo eso al principio pues, somete mucha presión a la situación. Es muy interesante cómo Nayeli consigue inclusive que su propio ex esposo sea el primer inversionista. Vamos manejando en el caso estos elementos, una primera fase, donde vamos tratando de encontrar pues, estas capacidades, competencias, habilidades que demuestran a Yeli como emprendedora. Este asunto de tener una pasión clara, un objetivo, resiliencia para estar enfrentándose ante los retos y los sinsabores de la vida, desde la vida personal, el accidente, su divorcio, hasta los profesionales como los que he relatado ahorita. Eventualmente, Nayeli va poco a poco encontrando su nicho en los espectáculos en pistas de hielo. Al principio las rentaba, eventualmente fue siendo capaz de adquirirlas y va desarrollando una excelente relación con los gobiernos de los estados para montar estas pistas de hielo y los espectáculos en las ferias propias de cada entidad federativa. Entonces así va
Va a Veracruz, va a Quintana Roo, va a Ciudad Obregón, etc. Estas buenas relaciones con gobiernos, en algún momento llega a tener hasta 8 espectáculos simultáneos en toda la República, y esto le reporta de pronto, en algunos pocos años de esos 23, cuando comenzaba y no creían en ella, de pronto ya se ve en sus 30 como una empresaria muy exitosa, con mucho flujo de efectivo y un crecimiento y reconocimiento en el sector. Y empieza un proceso, pues vamos un poquito como de premiarse a sí misma, empieza a pagarse viajes, empieza a comprarse una muy buena camioneta, etcétera, etcétera. Y entonces su hermana le dice, oye, me parece que estás empezando a gastar cuando todavía tienes que consolidar cosas, te falta elementos, y la hermana la anima a que se inscriba en el IPADE a un programa de maestría. Así es como Nayeli llega al programa del MEDEX, lo comienza y se da cuenta de la cantidad enorme de elementos que desconocía, pues de la parte operacional, la contabilidad, la producción, etcétera, etcétera, que la van enriqueciendo. Tiene, sin embargo, que suspender el programa al año debido a que le tiene que hacer una cirugía otra vez mayor de las piernas y pasarse mucho tiempo convaleciente. Eventualmente regresa al programa, lo termina y pareciera que las cosas van funcionando muy bien, y comienza el tema del cambio de gobierno. Los diferentes gobiernos estatales pues cambian de partido, y obviamente no querían tener nada que ver con proveedores que habían servido a las administraciones anteriores, lo cual le dificulta el proceso. Todo esto ocurre en 2019. Entonces, de tener varios espectáculos siempre prometidos en varias entidades, de pronto se le van cancelando hasta quedarse solamente con 3, y así comienza 2020 con presiones económicas, recuperación física y el tema de terminar su maestría. IPADE. The World Calls.